Quiero saludar al senador de la República y uno de los hombres más experimentados por sus distintas responsabilidades en el Estado colombiano. Me refiero al doctor Humberto de la Calle Lombana, senador de la República. Senador de la Calle, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio, a ti y a todo tu equipo de trabajo. Doctor de la Calle, ¿cómo está viendo usted las cosas? Sobre todo, por ejemplo, en este tema de la reforma a la salud, en donde el presidente inclusive ha advertido que si esto no camina en el Congreso, nos vamos a la calle. Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, estoy dedicado a fondo a trabajar en este tema de salud. Todo el receso legislativo lo he utilizado para eso, con el ánimo de tratar de buscar una discusión racional, metódica, cuidadosa, de un tema que es tan importante para los colombianos. A lo que he llegado por ahora le tengo que dar carácter provisional, porque la verdad es que no tenemos articulado. La señora ministra dijo una cosa que es cierta, que ella lleva muchos meses discutiendo la reforma, que esta reforma nace de la sociedad civil, y eso es verdad, pero como congresista uno lo que necesita es un articulado. Aquí estamos hablando de una ley. Luego, lo que uno diga ahora puede resultar medianamente especulativo. Yo dividiría esto en tres temas: aquellos en que la ministra y el gobierno tienen razón, aquellos en que no tiene definitivamente razón, y los puntos que yo creo que hay que examinar, algunos de los cuales los ha planteado Alejandro Gaviria, como usted lo acaba de decir, Julio. En lo que la ministra tiene razón es: primero, todavía hay inequidad, pero mi opinión es que esa inequidad más está ligada al tema territorial de la organización colombiana. De alguna manera lo dice el ministro Gaviria. En las grandes ciudades la inequidad del pasado ha desaparecido totalmente o está en proceso de desaparecer. Hoy en las capitales no hay discriminación frente a los pacientes. Las personas tienen los mismos servicios y en las mismas condiciones. Sí es cierto, en la ruralidad hay un problema muy serio. Eso podría arreglarse de una manera que no necesariamente implique la desaparición de las EPS. Por ejemplo, estableciendo compromisos regionales de las EPS buenas para que asuman determinadas regiones de Colombia, y también el acompañamiento y otro tipo de medidas. Segundo, la debilidad de los hospitales públicos. Eso es evidente. En mi modesta opinión, no necesariamente hay que acabar con las EPS para mejorar la atención en los hospitales públicos. Un elemento central es que sí se necesita más prevención, salud prospectiva, y eso implica, dijéramos, una distribución de la población a través de centros de salud activos, donde el médico visite las casas, siga de manera preventiva la suerte de cada uno de los usuarios, la higiene, la hipertensión, el cuidado de la dieta, en fin. Eso lo venimos proponiendo incluso en mi caso desde el año 2018. El tema laboral es crítico y en eso también hay razón. La especie de vinculación tan débil del sistema actual frente a la dignidad de un trabajo formal de carácter laboral, pero eso no necesariamente implica que haya que destruir las EPS, sino inducir, dijéramos, la aplicación real y genuina de la ley laboral. Ahí hay un punto que es el que tú acabas de tocar, Julio, que es el de se invita el señor presidente, esto lo digo con todo respeto, invita a las enfermeras a las calles. Y yo me pregunto, bueno, primero, yo no creo que esta sea la mejor forma de discutir un tema tan técnico. Me parece que la algarabía puede producir réditos políticos, pero no es lo mejor, y desde el punto de vista de mi condición de congresista independiente, pues de alguna manera yo sí tengo que medianamente protestar, porque esto no es el derecho a la protesta, esto es una presión sobre el Congreso y seguramente el día de mañana sobre las Cortes. Pero además ahí hay una visión que es equivocada. No he encontrado a nadie, he estado hablando con todos los interesados, que no quiera que haya una mejoría de la situación laboral de los trabajadores de la salud. Entonces, cuando le dicen las enfermeras salga a la calle, es como si alguien se estuviera oponiendo a que mejore su condición laboral. Eso es truculento, a mí me da mucha pena, porque aquí hay muchas cosas para hacer en salud, el gobierno tiene razón en eso, pero este no es un punto en el que haya
Se crea la ficción de que es que hay unos señores neoliberales o fascistas o como los quieran llamar, que es que no quieren que haya más dignidad laboral para los empleados de la salud. Ahora, definitivamente en el capítulo de temas en los que no tiene razón el gobierno, es en primer lugar la tesis de que el lucro de las EPS aumenta si hay más enfermedad. Es falso, es todo lo contrario. A menor enfermedad, pues el remanente de lucro para las EPS es mayor. No es el sistema más malo del mundo, me da mucha pena. Todos los rankings, en algunos nos va muy bien a Colombia, en otros siempre estamos en, llamemos estrato medio alto. El sistema en Colombia ha mejorado, eso es indiscutible. Es verdad que la cobertura del 98% en algunos lugares de Colombia es ficticia porque la gente no tiene a dónde ir. Eso es lo que hay que corregir, pero no es el sistema más malo del mundo. Ahora, aquí hay también unos elementos como de carácter mítico. La tesis de que si el sistema integrado, el gran fondo es público, va a haber menos corrupción y más transparencia. Pues yo al menos pondría en duda esto. Eso no es lo que enseña el pasado en un país como Colombia. Y por último, ya voy a abreviar, pues sé que el tiempo de la radio es limitado. Yo sí creo que hay unos temas que todavía tenemos que examinar más. Por ejemplo, la discusión sobre las utilidades de las EPS. Las versiones que a mí me llegan es que están por el lado del 1,5 o 2% en este momento. Aquí hay una confusión porque se habla del 10%. El 10% es el costo de administración de toda esta prestación de servicios por las EPS. Yo me pregunto, o sea, el gran fondo público, ¿cuánto costará administrar ese gran fondo público? El famoso 10% no es un porcentaje de utilidades. Hay un punto en el que la ministra Corcho tiene razón. Es casi universal que por núcleos de población se presente la forma de ingresar al sistema. O sea, usted está en Londres y se enferma y tiene que ir a lo que se llama el GP, el General Practitioner, el que lo envía luego, si es necesario, a los especialistas. Eso es verdad, pero me pregunto, el hecho de que en Colombia hoy uno pueda ir a su EPS y pedir directamente una cita, implica cierto orden, eso tiene problemas, pero corregirlos de un tajo, sin una transición cuidadosa para ese sistema de ingreso por núcleos poblacionales, puede ser absolutamente desastroso. Supóngase que una señora le da un cáncer en Paratebueno. Lo que hoy puede hacer o puede no hacer, aceptemos que hay inequidad, pero tiene la opción de venir al cancerológico a Bogotá y pedir una cita aquí. En esta intermediación parece un contrasentido que si nos quejamos de que no son rápidas las citas en las EPS actuales, ponerle ese intermediario puede incluso dificultar más. ¿Y a dónde tiene que ir la señora de Paratebueno? ¿A qué hospital cercano para que de allí la remita al médico en Bogotá? Luego, yo sí creo que aquí hay unos problemas también de operatividad, no ideológicos, sino de cómo funciona eso en la realidad en Colombia. Hay un tema con las unidades de pago por capitación. Yo no quiero alargarme mucho, me da pena con usted, pero lo que está pasando ahora es son las que están recibiendo, sobre todo después de la liquidación de las que han sido catastróficas, porque eso sí es verdad. A Salucos no podemos negar que haya habido problemas, pero cada que se quiebra una EPS se veces, lo que les está generando una carga súbita. Es decir, cuando usted recibe 500,000 usuarios más en cualquier empresa del mundo, pues necesariamente va a tener problemas. Esto estaba a punto de ser solucionado en el gobierno anterior, destinando la UPC en forma modulada en función del número de enfermos más costosos que recibe cada una de las EPS, es decir, una UPC diferencial en función del impacto de la enfermedad. Mis fuentes me dicen que eso estaba prácticamente listo y no. Lo que en el Congreso, en mi visión independiente, absolutamente responsable, yo estaré a favor de lo que creo yo y creo expertos en que es y Colombia, pero me parece que el salto al vacío y una transición tan breve, eso es imposible.
Usted no puede crear los centros de atención primaria en 2 años. Me parece que hay unos enormes desafíos y que en parte de esto hay una ilusión, que uno lo entiende en la política, uno siempre... Eso es mucho más largo. Y termino con lo siguiente. Yo le pido al gobierno que tenga extremo cuidado con la naturaleza de esta ley. Porque si esta ley es estatutaria, algo que se va a discutir con seguridad, y hay expertos constitucionalistas que piensan que sí lo es, pues no puede ir a sesiones extras, exige unas mayorías mayores y tendría examen previo de la Corte Constitucional. En mi opinión, eso es bueno para Colombia. Es que de la carrera no queda sino el cansancio. Esto no se puede atropellar. Y me parece que un tema que concierne a millones de personas, para mí es un pasado que se calificara como ley estatutaria. Ese tema va a estar ahí. Cuidado, señor, piénselo, acuérdese del Código Electoral. Por correr lo metieron como ley ordinaria y se les... Pero todas estas discusiones, y aquí respondo tu pregunta, estas discusiones se hacen razonablemente, y yo creo que es el sitio para discutirla, así haya discrepancias y diferencias. En las calles, que estamos empezando a recorrer un camino de una especie de democracia de algarabía, que no es para un tema como este nada productiva. Doctor de la Calle, le voy a leer un texto, es un poquito extenso, pero es importante para que se entienda el contexto. Estamos interviniendo el corazón, el cerebro, los riñones, todo. Reforma al sistema de salud, reforma al sistema de pensiones, reforma laboral, modificación del esquema de generación eléctrica, insinuaciones sobre controles a las tarifas, reforma política. Esa es apenas una relación incompleta de todo lo que se pretende hacer. Lo malo de una ambición correctiva tan desmedida es que las probabilidades de fracaso son directamente proporcionales a la cantidad de iniciativas. Una operación de corazón abierto es, digamos, sumamente delicada, pero se complicará aún más si la hacemos simultáneamente con una neurocirugía y con un trasplante de riñón. Esto, doctor de la Calle, no lo escribió Alberto Casas ni está en su manual del pesimista. Esto lo escribe hoy en el Heraldo el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Norte. Es decir, un arquitecto, no es un médico. ¿Cómo le parece el diagnóstico del arquitecto? Yo diría lo siguiente, dijéramos, hay que reconocer que el señor Gustavo Petro fue elegido para el cambio, y que es legítimo, y que su elección es legítima, y que él tiene derecho a cambiar, a innovar y a promover. Y en ese sentido, pues, eso fue lo que escogieron los colombianos. Pero sí, algo de razón hay en que una acumulación tan intensa, en tan breve periodo, en este semestre, se van a tomar decisiones sobre demasiados temas. Frente a lo cual yo lo que pediría como senador independiente es: déjenos trabajar, denos tiempo. Esto no es para pequeñas intervenciones ni para tweets. Esto es una cosa extraordinariamente seria. Y sí creo que hay que cambiar. Y también creo que yo he llegado a decir una frase que a algunos les ha molestado. Yo creo que Petro, además de todo, era una necesidad. Yo creo que la forma de gobierno que venía en Colombia, que había implantado el Centro Democrático, se marchitó. Eso fracasó. Colombia necesitaba nuevos caminos y Petro los encarna, y para tiempos difíciles como los que vamos a tener que afrontar, Petro puede estar mejor dotado que muchos colombianos para manejar la insatisfacción social. Pero una cosa es conducirla y otra alborotar en las calles, creando condiciones donde incluso se puede despeñar su propio deseo de cambio, que tiene que ser reflexivo, científico, razonable, basado en la evidencia. Luego, dijéramos que algo de razón hay en el exceso de deseo reformista, pero bueno, en el Congreso tenemos que asumir esa responsabilidad y lo vamos a hacer. En mi caso, repito, con un reconociendo, bueno, criticando lo malo, pero en todo caso sí me parece que si todas estas discusiones se van a convertir en manifestaciones públicas en las calles, pues me preocupa profundamente sobre la suerte de esto que llamamos democracia en Colombia.
Paula, no di el crédito del autor del diagnóstico. Es el arquitecto Manuel Moreno Slachter. Repito, es decano de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte en Barranquilla. Escribe hoy para el diario El Heraldo de Barranquilla. Le escucha el senador independiente Humberto de la Calle, Paula. Senador, la mayor preocupación del ministro Alejandro Gaviria en el fondo es la falta de claridad en la administración de los recursos del sistema de salud. Yo quisiera saber para usted cuál ha sido el gran error de la ministra Carolina Corcho para generar tantos debates negativos, por decirlo así, tantas críticas con este documento que todavía no se conoce. Sí, vuelvo a mi tesis de que sin articulado para efectos de una ley, que es lo que tiene uno como congresista en materia de sus habilidades, capacidades y responsabilidades, sin articulado la discusión es un poco difícil. Pero yo quiero insistir, a mí sí me parece que la ministra Corcho tiene razón en muchas cosas. Este sí es el momento de darle un impulso a un sistema de salud que ha venido mejorando, pero que, como yo mismo lo acabo de decir, sí tiene dificultades. Pero lo que me parece es que esto, atropellarlo, puede resultar en un enorme fracaso y una enorme frustración, que puede incluso terminar afectando al propio gobierno. Es que usted puede estar agitando desde la oposición, porque siempre tiene la disculpa de decir, bueno, es el gobierno el malo. Pero es que es Gustavo Petro el que es el presidente de la República. Entonces, de alguna manera, yo entiendo el juego de hay que destruir unas cosas. La palabra destruir es muy dura, pero dijéramos modificar. Sí, es cierto, hay unas estructuras que no están funcionando, pero eso hay que hacerlo, yo insisto, de manera mucho más razonable. Este tema, repito, yo llevo horas trabajando en esto y me parece que es de una complejidad enorme. Pero, por favor, hay un sitio para discutir, que es el Congreso. Ahora, pues si el gobierno saca adelante esto, ojalá saque lo bueno. Yo sí creo que allá hay elementos de las propuestas del gobierno que son nocivas. Pero esto no puede convertirse, y quiero insistir en este punto, o sea, que las enfermeras salgan a protestar por su situación laboral. Yo no conozco a nadie que esté diciendo que eso es malo, que están muy bien pagadas las enfermeras, que el hecho de estar sujetas a contratos temporales de prestación de servicios, que eso hay que aplaudirlo. No, esa es una realidad y en eso el gobierno tiene razón. Pero entonces el problema, dijéramos, de manejo de la opinión pública es muy delicado, porque es crear el monstruo de que hay unos fascistas que es que no quieren que los médicos y las enfermeras ganen más, protestar contra eso, pero es que ese no es el problema. Eso, insisto, he tomado contacto con las fuentes de todos los interesados y nadie quiere que sigan situaciones de desventaja laboral para el sector salud. Luego, esa no es la discusión. Entonces, usted crea el monstruo y usted tiene que manejarlo después. Claro. Como bien lo dijo la señora Shelley, la autora de la novela de Frankenstein. Usted crea el monstruo y después dominarlo puede ser realmente un problema para el propio gobierno. Sí, senador de la Calle, usted ha insistido en que se socialice esta reforma con el Congreso de la República, que ese es el lugar de discusión, y pues la ministra Carolina Corcho ha comenzado a hacer, digamos, esa socialización, pero presentó además unas diapositivas, unos documentos que son del 2010 y que vienen de la OPS, como pudimos comprobarlo ayer aquí en la W. Yo quisiera preguntarle si a usted esto le da seguridad, si usted cree que esa socialización está siendo rigurosa y le da confianza. Sí, yo he visto ahí unas críticas sobre las diapositivas. Bueno, también hay discusiones superfluas sobre si se usó bien el sistema del computador y si se pueden hacer cosas mejores y más visibles. Eso me parece secundario. Lo que sí creo es, en primer lugar, yo quiero insistir, por lo menos uno como congresista. Nosotros estamos llamados a trabajar sobre textos. Entonces, repito, la señora ministra tiene razón en que lleva meses y que la sociedad colombiana lleva años en estas discusiones. Pero sin un texto uno no puede trabajar, porque en los detalles está el demonio. Uno lo que necesariamente tiene que ver es un texto. El gobierno tiene derecho a presentarlo sin socialización previa del texto, estoy hablando del texto con los congresistas. Eso no es ilegal, ellos pueden hacer eso. La Constitución dice que la
participación en materia de salud es esencial. La participación para la aplicación de las normas, pero también para la creación de las normas. Lo que yo diría es lo siguiente: si el gobierno prefiere presentar súbitamente el texto sin que lo conozcamos los congresistas, está en su derecho. Pero eso sí tiene que exigir, por razones políticas y también constitucionales, que la discusión en el Congreso tiene que ser más amplia. O sea, esto no puede ser una ley para discutir en 15 días. El tema de hacerlo en extraordinarias, repito lo que ya dije, me parece peligroso. Yo le pediría al gobierno que lo piense 2 veces, que no les pase como pasó con el Código Electoral. Esta ley, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Si se toca el núcleo esencial del derecho, es estatutaria. Una reforma que se supone tan profunda no tenemos articulado, pero se supone que va a ser profunda, toca o no el núcleo esencial del derecho. Me imagino que el gobierno dirá que no, y que por eso piensa que es una ley ordinaria. Cuidado, porque es que esto tiene ramificaciones, y el riesgo de semejante carrera, de la cual puede quedar solo el cansancio, pues es que esto se nos convierta en una discusión de juristas sobre la naturaleza de una ley, cuando lo que quieren los colombianos es que esto se discuta razonablemente, cuidadosamente, con tiempo para deliberar. Aquí en esta breve conversación que hemos tenido, Julio, nos hemos utilizado varios minutos. Usted se imagina en el Congreso, esto no puede ser discusiones de tuit ni de pequeñas eslogan. Esto es en serio, y lo que yo sí pido es, perfecto, si el gobierno no quiere socializar anticipadamente el articulado, reconozco, está en su derecho, pero entonces que no entremos en un proceso para ferrocarrilar una reforma de tantos efectos y trascendencia, y donde hay voces, como lo acaba de decir Julio Sánchez, del propio Alejandro Gaviria y de muchos más, advirtiendo una cosa que para mí es esencial. Perdón, termino con esta frase: sí hay razón del gobierno en que hay deficiencias. La pregunta es, para superar esas deficiencias hay que acabar con las EPS. A mí me parece que en el fondo esa es la pregunta crucial. Doctor de la Calle, ahora que usted menciona el nombre del exministro Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación, exministro de Salud, usted también ha sido ministro y usted también ha tenido que dar esas discusiones internas en el gabinete. Por eso le pregunto, si este pulso lo pierde Alejandro Gaviria y lo gana Carolina Corcho, y se presenta una reforma que el exministro Gaviria ha calificado pues como un suicidio para el sistema de salud, ¿usted cree que él se debería ir del gobierno? Bueno, esa pregunta sí yo me abstengo de responderla, porque eso solo le corresponde al fuero de él. Lo que sí es evidente es que eso crearía una situación muy compleja, situación que en el Congreso seguramente va a haber discusión, pero aquí también lo que estamos viendo es que la hay en el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros. Y ahí hay una reflexión muy interesante, porque he oído la tesis de algunos que dicen, no, es que en Colombia nunca ha habido gobiernos de coalición, entonces ¿por qué se preocupan? En los gobiernos de coalición es lógico que los ministros peleen. No, primero pues, vamos por partes. En Colombia ha habido gobiernos de coalición desde hace mucho, desde Olaya Herrera. Después del 9 de abril hubo un breve periodo de gobierno coaligado y del Frente Nacional. Eso implica que efectivamente dentro del gabinete pues hay discusiones. En el gabinete de César Gaviria ha estado Rudolf Gómez y Ernesto Samper, pero eso no es lo novedoso. Pero lo que sí no puede prosperar es la tesis de que unos ministros se pelean en público y el gobierno pareciera no tener posiciones unificadas. Eso lo tienen que discutir adentro primero, que en el fondo es lo que está proponiendo Alejandro Gaviria, y luego, naturalmente, la conducta del doctor Gaviria. Sobre eso sí yo no me atrevo a opinar, porque corresponde solo a su fuero personal. Sí, mire, senador Humberto de la Calle, usted es un férreo defensor de la democracia, un férreo defensor de la Constitución del 91, un experto constitucionalista. Yo quisiera saber para usted, cuando desde el gobierno se hace un llamado para que los colombianos salgan a la calle a defender las propuestas del gobierno, cuando algunos empiezan a interpretar eso como no, es que esa es la verdadera democracia directa, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina de que se esté haciendo este tipo de convocatoria desde el gobierno? ¿Es o no es pertinente? ¿Ayuda o no ayuda a la democracia a hacer desde ya el llamado a la calle?
Yo diría lo siguiente, primero pues ha corrido mucha agua bajo los puentes. En el ágora griega pues ahí se discutía todo y salían los griegos, tampoco todos, ¿no? Porque es que a veces nos venden ilusiones. Ni las mujeres ni los esclavos iban al ágora a discutir, pero bueno, entonces se reunían 1.000, 2.000, 6.000 personas, qué sé yo, y había una deliberación, pero es que el mundo ha cambiado, los problemas se han agudizado, se han complejizado, luego el sistema de discutir todo en las calles simplemente ya es inviable, casi que es un problema tecnológico. Usted en las calles no puede tomar las decisiones que estamos mirando aquí tan complejas. Dijéramos, ese es un primer elemento. Pero el segundo es, yo quiero insistir, alentar la movilización. Una democracia representativa ya es insuficiente. Desde el año 91 dijimos que había una democracia participativa concurrentemente con la representativa y que hay canales de participación y eso está bien. Y también está el derecho a la protesta que tenemos que respetar, pero entre otras cosas, cuando marchen frente a la reforma a la salud, no es un derecho a la protesta, porque es que el Congreso ni siquiera ha tomado decisiones, ni conocemos el articulado. Entonces, como siempre en la vida, todo depende de la dosis. El arsénico puede matar unas amibas en pequeñas dosis, pero puede matar al paciente en grandes dosis. Luego, la participación no es la participadera, hay que distinguir la participación con la algarabía. Entonces, bienvenida a la participación, y ahí hay un punto en el que el gobierno tiene razón, en mejorar y crear sistemas de participación, un consejo de salud donde concurran los distintos usuarios interesados. Eso todo es correcto, pero para esta discusión en concreto, a mí sí me parece que lo que va a ocurrir es que va a ser un mecanismo de presión frente al Congreso, probablemente presión frente a las Cortes, y a mí eso me parece que no es sano y que es menos democrático, por malo que sea el Congreso. Hombre, póngalo en la peor situación, por lo menos allí hay una deliberación. Eso es en todo caso menos malo que simplemente agitar pancartas en las calles pensando que de ahí va a salir una cosa razonable y fructífera, dentro de un esquema de cambio. En eso tiene razón Gustavo Petro, él fue elegido para el cambio. Eso no es lo que estamos poniendo en duda. Aquí lo que queremos trabajar es con una cosa elemental, que es trabajar sobre evidencias. Por eso me parece que en esta discusión hay una serie de temas que tenemos que perfeccionar y que exigen una discusión razonable. Senador, permítame le cambio de tema porque otra de las grandes apuestas del actual gobierno es la paz total y esto también ha generado choques entre las ramas del poder público y vemos además que hay hoy incumplimientos de ese cese bilateral que pactó el gobierno con algunas organizaciones, incluidas disidencias de las FARC. Desde su experiencia y como una autoridad en esta materia, ¿usted considera que este camino que ha elegido el gobierno de Gustavo Petro para la paz es el correcto con lo que ha visto hasta hoy? Pues yo diría lo siguiente, también es una especie de prólogo. Yo no me considero porque pues alguien me dice que hay consejos no, los señores que están gobernando tienen información y tienen la responsabilidad, y además tengo que reconocer que las circunstancias han cambiado, la conflictividad en Colombia se ha localizado. Parte del problema está en que hay unas bandas que pelean entre sí y no están peleando con el Estado, y eso es nuevo. En La Habana estábamos sentados frente a las FARC, que era un ejército vertical que pretendía tener un programa de tipo nacional. Aquí hay una, llamémoslo, finlandización o dispersión de los focos de combate, y eso hace que el gobierno tenga legitimidad y también pleno derecho a innovar. Luego, dijéramos que allí voy a hablar simplemente como alguien que puede reflexionar, pero no sobre la base de una autoridad que no tengo. El gobierno fue sabio en mantener la distinción entre grupos con reconocimiento político y grupos sin él. Eso no se deriva del VIH. A eso Colombia ha llegado es como por una necesidad de salvar la cara, decir, bueno, nos vamos a sentar con estos señores porque su origen es político, aun cuando la metodología delincuencial entre todos estos grupos es sensiblemente igual. Pero políticamente el gobierno acierta cuando dice, bueno, aquí hay unos señores con los que negocio, y ahí yo no tengo preocupaciones sobre la forma de negociar con el ELN. Ojalá esto salga adelante. Claro, la preocupación es no cómo negociar, sino qué es lo que se va a negociar, que es difícil. Ese grupo es enormemente difícil, es distinto a las FARC, y bueno, habrá expertos frente al ELN. El otro tema sí me parece que estamos trabajando
sin tener aún herramientas que nos indiquen a los colombianos cuál es el resultado de ese sometimiento con las bandas mafiosas. El gobierno prometió hace más de 6 meses una ley de sometimiento que no ha presentado. Yo confío en que en este semestre sí tengamos ley de sometimiento, porque es que una sociedad necesita saber cuáles son las barreras infranqueables, es decir, en qué consiste la negociación con el señor Chiquito Malo, con el Clan del Golfo, cuál es el resultado que se espera de eso y cuáles resultados no son deseables y los colombianos no están dispuestos a soportar. Luego, me parece que estamos trabajando un poco en la bruma. Yo no quiero ser agresivo, pero si me preguntaran frente a esas bandas mafiosas en qué consiste la política del gobierno, la respuesta es la política del ahí vamos viendo. Ahí vamos conversando y vamos viendo a ver a dónde llegamos, y a mí me parece que eso es muy grave. Incluso esto lo dije públicamente en el Senado al oído del gobierno. Un negociador necesita tener una barrera infranqueable que le impida tomar ciertas decisiones. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Cuando a usted le diga el señor Chiquito Malo que elimine la extradición, ¿y usted qué le responde? Si le responde no, porque yo no estoy como negociador de acuerdo, el gobierno no está de acuerdo, se asume una enorme responsabilidad extremadamente peligrosa frente al antagonista. El negociador necesita decirle, mire, es que yo tengo detrás la Constitución, tengo detrás una ley. Por eso la ley de sometimiento es esencial, para que en algún momento usted tenga más solidez cuando niega una aspiración de estos señores delincuentes. Luego, me parece que todo esto debe tramitarse por fortuna. Lo que ha ocurrido en estos días me parece muy positivo, con la justicia, con la fiscalía. Yo creo que el Congreso y el gobierno deben dictar las normas generales, pero a mí me parece que la negociación uno a uno la debe hacer la fiscalía. Me parece que es un riesgo para el gobierno. Esto se le puede salir de las manos cuando empecemos a encontrar unos grupos que además uno no sabe con quién está hablando, porque se sabía quiénes eran las FARC. Por decirlo de una manera jocosa, las FARC tenían un gran departamento de recursos humanos, o sea, se sabía quiénes eran, uno por uno. Los intentos de mezclar mafiosos ahí fracasaron. No hubo uno solo que se coló proveniente de las FARC y que esté hoy en el proceso de paz. Estos grupos contratan sicarios, hacen lo que se llama outsourcing, van a Cali y entonces consiguen ahí unos delincuentes que hacen determinadas tareas. ¿Quién es el que está al frente en esa mesa? Eso, la caracterización era importante. Yo propuse en el Senado que en esa alta instancia de caracterización, además del ministro de Defensa, etcétera, estuviera el fiscal, y me derrotaron. Yo creo que fue un error derrotarme, porque cualquier cosa que se diga sobre el fiscal es la fiscalía, es la parte institucional, donde además hay la mayor información sobre estos delincuentes. Luego, para resumir, yo creo que Colombia tiene derecho a la paz total, ojalá. Todos cruzamos los dedos. Incluso, éticamente, si lo que se consigue solo es una paz parcial, yo también aplaudo. Me parece que eso está bien. Pero frente a estas agrupaciones criminales, lo que hay es serios interrogantes y muy poca claridad. Senador, qué pena abusar de su tiempo, pero es que usted ha sido muy esquivo a los micrófonos últimamente, y lo entiendo, ha estado concentrado en su trabajo, pero esta es concreta. Cada cual pues maneja las cosas en su momento y en su tiempo. Usted, ¿por qué con la negociación de las FARC dejó para el final el cese al fuego bilateral? Y este gobierno está comenzando con el cese al fuego bilateral. ¿Por qué su estrategia fue al revés? Sí, entonces esa pregunta es clave y voy a responderla exactamente en los límites que usted me señala, Julio. Es decir, ¿por qué se hizo eso? Pero no para dar consejos. El gobierno tendrá información, repito, y puede tomar las determinaciones que considere convenientes. Pero en el caso de las FARC, ambas partes, porque esto no fue solo el gobierno, decidieron negociar bajo el fuego. Eso fue una cosa terrible. Es que los colombianos seguramente no logran entender el gravamen emocional que uno sufre cuando la sociedad le dice, si están conversando, ¿por qué se matan? Porque es una lógica muy vigorosa la de la sociedad. Y tuvimos que aguantarnos eso por una razón, porque teníamos la convicción de que tras 60 años de bala, usted no llega al cese de fuego pues definitivo, serio, con verificación. Puede haber treguas. Las propias FARC tomaron decisiones de ceses unilaterales.
Pero el verdadero cese final me parece que no es la mejor manera de comenzar una negociación en medio de tanta historia de sangre y de desconfianza. Por eso nosotros, cuando se llegó al cese final, ya habíamos discutido y acordado muchos de los puntos y ya comenzaba el proceso de agrupación de los combatientes de las FARC en las zonas apropiadas. Y eso fue lo que resultó siendo exitoso, porque dígase lo que se diga, aquí nadie puede negar que las FARC desaparecieron, que entregaron las armas, que siguen cumpliendo en medio de todas estas discusiones. En Caracas, a mí me tocó como ministro de gobierno instalar la mesa de conversaciones con la Coordinadora Nacional Guerrillera, que era toda la guerrilla. El negociador era Chucho Bejarano, que murió después a consecuencia precisamente de sus actitudes verticales, una pérdida enorme para Colombia. Y se optó por lo que está pasando ahora, discutir primero el cese del fuego. Eso es, en mi opinión, yo no digo que inviable, uno tampoco puede decir de esta agua no beberé, pero es extraordinariamente riesgoso y puede ser un llamado al fracaso. El cese del fuego de verdad debe ser el resultado de un gran avance en la mesa. Y me parece que es muy difícil un cese del fuego para iniciar, sobre todo agregándole las siguientes características a la situación de Colombia que se ha agudizado actualmente. Primero, muchos de los combates no son contra el Estado. Es que ahí es donde tenemos que cambiar un poco el chip, porque lo que hay es unas bandas peleando por un mercado de un negocio ilícito, pero no porque tengan criterios o conceptos revolucionarios. La familia de Jorge Eliezer Gaitán dijo una cosa muy sabia: eso de autodefensas gaitanistas, eso no lo pueden aceptar los colombianos. A mí, y de paso, porque la semántica importa. Yo creo que es un error del gobierno que llame a las disidencias de las FARC Estado Mayor Central de las FARC. Hombre, qué desaliento. Este es un país. Entonces ahora existen las FARC por cuenta de un decreto del gobierno. Entonces no estamos progresando. A mí me parece que ese es un error enorme, porque eso cala en la mente de las personas. Pero bueno, volvamos al cese del fuego. ¿Cómo va a ser la verificación cuando el ELN en Arauca está peleando es con unas disidencias de las FARC, cuando van a atender las mesas con estos grupos mafiosos que son varias? Es una tarea sobrehumana. Por lo tanto, comenzar por el cese del fuego, a no ser que el gobierno pretenda, quiero ser absolutamente objetivo hasta donde se puede, lo que pretende es una tregua para perfeccionar la mesa y la discusión, pero el afán no es bueno, el afán debilita al Estado. Por ejemplo, más allá de la discusión jurídica sobre la suspensión de las órdenes de Chiquito Malo y todos estos otros señores, me parece que es muy mala la oportunidad. Uno no puede empezar lo voy a decir casi que en un lenguaje coloquial, uno no puede dar ese premio de suspender unas órdenes de captura para comenzar una conversación. Me parece que eso hay que ganárselo en la mesa. ¿A cambio de qué? Los colombianos tenemos derecho a preguntar. La base de la negociación con las FARC fue la condicionalidad. Por eso nada estaba pactado si no estaba todo pactado. Y la condicionalidad consistía en acciones determinantes de las FARC que han cumplido. Algunas probablemente no, otras son deficientes, pero la carga central de dejar las armas se cumplió. Yo pregunto, ¿a cambio de qué Chiquito Malo va a ser liberado? ¿Qué es lo que nos ganamos los colombianos en una cosa que apenas comienza? Luego yo pensaría que el cese del fuego, y digo esto con el dramatismo que carga sobre uno como colombiano, decir, nos vamos a sentar a discutir y seguimos disparando, pero adelantar un cese del fuego serio como principio de unas conversaciones, yo creo que puede ser una equivocación y puede producir un debilitamiento de la delegación del Estado en esa mesa de conversaciones. No, doctor de la Calle, esto es infinito. Lucas, con toda la razón, me dice, ¿y no le va a preguntar sobre Rodrigo Londoño ahora de víctima? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo sí parto de la base de que no me ha gustado eso. Debe ser que no he estudiado bien. Yo quiero con los señores de Comunes que me expliquen esa circunstancia, porque me parece que ahí sí hay una cosa donde la mayoría de los colombianos está un poco perpleja, pero quisiera esperar a la respuesta completa a esta pregunta después de que yo tenga la ocasión de profundizar más en las razones del Partido Comunes para esta posición. Doctor de la Calle, gracias por su tiempo. Y estaremos atentos a todas estas inquietudes que se discutan donde se tienen que discutir en las
reglas del juego que están pactadas en nuestra democracia, que es el Congreso de la República. Mucha suerte con todos estos temas y gracias por atenderlos. Bueno, mil gracias. Seguiremos hablando. Buenas noches. Buen día.